Nuevamente le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que ha ocupado este tiempo para poder servirse de la palabra. Así que le doy la bienvenida y encarecidamente le pido que disponga su corazón y su vida, porque siempre hay algo que Dios quiere decirnos. Siempre Dios quiere tratar con nuestros corazones, quiere tratar con nuestros sentidos, tratar en todas las áreas de nuestra vida. Así que disponga su vida, su corazón en esta hora y vamos a orar para que Dios nos dé luz, ciencia en lo que nos ha de enseñar. Le invito, postre su corazón. Padre, soberano Dios, tú, Señor, que gobiernas sobre todo, tú que has considerado, Señor, tomar nuestras vidas para poder enseñarnos, para poder educarnos, prepararnos, Señor, cada día, en todas las áreas en las cuales nosotros nos desenvolvemos. Y ha sido, Señor, imperativo y necesario para nuestra vida depender totalmente de usted. Porque ¿qué podríamos hacer, Señor, si usted no estuviera? Nuestro corazón y nuestra mente se iría en pos de lo que el mundo ofrece. Pero usted ha entrado en nuestra vida para que dependamos plenamente y seamos dirigidos por usted. Le pedimos que nos ayude en esta hora, diríjanos a través de su palabra, enséñanos. Padre amado, habla en nuestra vida, en nuestros corazones. Disponga el corazón de sus hijos, Padre, que en esta tarde, Señor, están ahí escuchando a través de estas transmisiones. Le pido esta bondad en el nombre de Jesús. Amén. Siempre la gloria es para usted. Quiero que vamos a Mateo en el capítulo 5. Usted acompáñeme y vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 5, donde vamos a leer del verso 17 hasta el verso 20. Mateo 5, versos 17 al 20. Dice así, en el nombre de Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. A cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bendiga, como siempre, el Señor su palabra. En lo que hemos leído, primeramente podemos desprender de aquí que Jesús deja muy claro y deja establecido el carácter eterno de la ley. La ley, como nosotros la conocemos, el día que fue entregada en el Sinaí, cuando Moisés tuvo que subir al monte y el Señor le entregó estos 10 mandamientos, los cuales les trajo al pueblo. Entonces, en ese entonces, la ley era conocida como estos 10 mandamientos. A través de todo ese tiempo en que ellos estuvieron peregrinando en el desierto, Moisés estuvo escribiendo los libros que nosotros conocemos actualmente, que son los 5 libros, los 5 rollos, el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ya en su conjunto se le llamaba la ley hasta ese entonces. A través que, después que Israel ya poseyó la tierra y el Señor le fue enseñando y también colocó profetas para que ellos fueran guiados a través de la dirección de Dios, ya todos estos libros proféticos fueron anexados también a la ley en su conjunto, se le podía o se le llamaba la ley en su conjunto. Cuando Jesús vino a la tierra, cuando Jesús estuvo en medio de los hombres, ya se encontraba esta ley, pero con una cantidad de modificaciones.
esta ley que hasta ese entonces tenían los escribas y los fariseos, una ley oral, pero estaba inmersa plenamente en Israel, en los corazones de ese pueblo. Toda esta ley oral que habían establecido en los escribas y los fariseos. Lo que Jesús dice tocante esto, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Tocante a la ley de ese entonces, que era la ley oral, que habían establecido a través del tiempo los escribas y los fariseos, la obedecían fervientemente. Esta ley de Dios, que son grandes principios para aplicar, así fue establecida desde ese comienzo, que eran estos grandes principios para que Israel los pudiera aplicar. ¿De qué manera? Lo aplicara hacia Dios y también lo aplicara hacia los hombres, en todas las situaciones de la vida. Tuviera este parámetro de conducta que rigiera sus vidas en torno a Dios y en torno también a los hombres. En ella Israel debía encontrar las normas que constantemente los estuvieran rigiendo. Pero mire, los judíos posteriores, cuando hablamos posteriores, de aquellos que consideraron o que encontraron que esta ley, que era amplia, los grandes fracasos que tuvo Israel cuando recibieron esta ley, y cómo, en qué encontraron ellos ahí que esta ley estaba, o estos grandes principios, les faltaban normas que fueran más minuciosas, normas que fueran más detalladas para poder seguir esos principios que eran tan amplios. Porque la ley, cuando nosotros la encontramos, los 10 mandamientos, encontramos una ley amplia. Y ellos empezaron a ver que esa ley, que era tan amplia, era necesario poder empezar a desmenuzarla de tal manera que pudiera tener mucho más claridad. Aleluya. Estos hombres que consideraron al mirar la ley, que podía verse en cada uno de sus detalles, pasaron a través del tiempo, horas, pasaron semanas y meses y muchos años, desmenuzando esta ley que Dios había establecido en el Sinaí, y la desmenuzaron en ciertos de normas para el vivir diario, y esta la pudieron o la fueron transmitiendo de generación en forma oral, porque no estaba escrita. Se llamaba en ese entonces la ley oral de ellos, la cual había sido fragmentada esta ley en forma minuciosa para ellos darle mayor comprensión y entendimiento. Entonces, esta religión se terminó transformando en un legalismo de reglas y normas. Estamos hablando que cuando Jesús llegó, todo esto ya estaba establecido. Y estas normas y reglas que ellos habían aplicado a la ley, estas en ciertos y miles de formas. Jesús, cuando llegó, ya todo esto ya estaba esparcido en medio de Israel. Cuán difícil estaba para cada uno de ellos ceñirse a las reglas que ya se habían establecido. Nosotros podemos considerar tan solo la palabra trabajo, que hablaba del día sábado, que no se debe hacer ningún trabajo. Ellos esta palabra la estuvieron desmenuzando de muchas formas. Y según ellos, si Israel hubiese entendido lo que era hacer un trabajo, el pensamiento de ellos, si Israel hubiese entendido, nunca habrían quebrantado el día sábado, porque ellos lograron aclarar lo que estaba implícito para hacerlo explícito. Si lo decimos en palabras sencillas, o sea, no estaba escrito, pero se deducía que eso, que era lo que quería dar a entender Dios. Entonces, esta ley, que era amplia, ellos empezaron a desmenuzarla
para decirle a los hombres, esto es lo que Dios quiere decirnos. Aleluya. Entonces, para ellos servir a Dios era cumplir cientos de normas y reglas legales. Inclusive se transformaron de vida o muerte para ellos. Esa es la razón que a Jesús, cuando lo estuvieron persiguiendo, todo el tiempo que estuvo en la tierra, lo acusaron de quebrantar aquella ley. ¿Cuál ley? La ley de ellos, la ley de los hombres. Porque para ellos, ayudar a un enfermo, que Jesús lo hizo en constantes ocasiones en un día sábado, porque Jesús se mostró y dijo que Él era el Señor del día sábado, lo acusaban de quebrantar estas normas y reglas que ellos habían desmenuzado de la ley. Entonces, para ellos, sanar a un enfermo o ayudar a un enfermo estaba totalmente prohibido hacerlo, y menos que este enfermo sea sanado de la forma que Jesús lo hacía. Entonces esto tocaba fuertemente con sus reglas y normas, las cuales ellos habían desmenuzado de la ley, que era muy amplia. Aleluya. Entonces estos escribas que desmenuzaron la ley desde un principio, estableciendo aquellas normas para todas las posibles situaciones, porque hablamos de todas las posibles situaciones en el diario vivir. Cómo levantarse, cómo acostarse, cómo hacer el principio de algo, sobre todo la cantidad de reglas que tenía para poder estar un día sábado, que el Señor lo había establecido como descanso para el hombre. Pero cuando Jesús vino, no era un descanso, sino que se había transformado ya en una aflicción para el pueblo, que era muy difícil que ellos pudieran vivir ese el sábado o un sábado sin tener en la conciencia que en algo habían quebrantado la norma que Dios había establecido, porque así lo habían ellos señalado, que todo esto era lo que Dios quería para su pueblo. Aleluya. Si una cosa no estaba en la ley en forma implícita, ellos la encontraban ahí y tenía que ser explícita y enseñada en forma oral. Jesús le dice tocante a esto, le dice, hay dejado de lado. ¿Qué es lo que dejaron de lado? La justicia y la misericordia, porque eran tan minuciosos en cada una de las reglas, que lo que era la justicia y la misericordia, que para Dios era lo fundamental, ya no se consideraba. Se pasaba por alto todo aquello que debía prevalecer, de la justicia y la misericordia en medio de ello. Pero dejando claro, Jesús dijo que esta ley es sagrada y esta ley no puede ser modificada, porque cuando Él vino había sido modificada en diferentes formas, aunque para aquellos que la habían modificado consideraba que era una forma de servir a Dios de mejor manera. Así ellos lo consideraron. Jesús, cuando vivió o estuvo en medio de nosotros, vivió en obediencia total a la ley. Él no quebrantó de ninguna forma la ley, mostrando en su vida el respeto y amor a Dios su Padre, y también de igual manera el respeto y amor a todos aquellos semejantes en cuanto a la carne. Santo es el Señor. Entonces podemos entender que los dos pilares fundamentales de la justicia son el temor a Dios y el respeto a las personas, y a ambos se le debe dar lo que es debido, como mismo Jesús lo dijo, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Aunque en ese entonces, cuando Jesús vino, Israel pensaba que cumplía la ley, pero era imposible, porque toda la ley en el transcurso de ella, desde que se dio, apuntaba a Jesucristo, mas ellos no lo entendían, y todas estas modificaciones en forma meticulosa eran para no fallar en ninguna de las áreas, pero al final se transformaron en esclavos de ella. Tocante esto dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados
por la fe, la incapacidad humana para cumplir las demandas de la ley y responder a los mandamientos de Dios. Porque os digo, como dijo Jesús, porque si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo deja muy claro, porque ellos se mostraban como hombres justos y piadosos, y muchos de ellos consideraban que ellos estaban en una altura inalcanzable cuando los miraban hacia arriba, en la forma que ellos procedían. Entonces Jesús les dice esto: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Entonces era una gran complejidad cuando miraban a aquellos hombres como hombres piadosos, pero Dios conocía su real naturaleza, conocía sus corazones y sus vidas. Entonces exigía que esta justicia tenía que ser mayor. Aleluya. Por eso esto no consistía en sacrificio, sino en misericordioso, en ser misericordioso, no basado de ninguna manera en reglas humanas, sino en amor. No en lo que podemos hacer o lo que ellos podían hacer, sino en una vida inmersa en devoción a Dios. Y ese era el buen deseo de Dios, llenar sus corazones. El hombre reverente y sin ser legalista cumplirá en Cristo la ley de Dios. Digo sin ser legalista, sin estar ceñido a estas normas y reglas en forma tan meticulosa que solamente es un esclavo de todo aquello. Por eso nuestra motivación no debe ser satisfacer de ninguna manera las demandas de la ley, como era la finalidad en ese entonces de aquellos hombres. Los escribas y los fariseos vivían para satisfacer las demandas de la ley. Nosotros encontramos a un fariseo en forma tan arrogante cuando se presenta en el templo y está orando de pie. Él le está hablando de una manera que puede desnostar a aquel que está tendido en el suelo, porque él hace de aquellas normas y reglas su vida. Y entonces cada una de esas demandas trata de cumplirla y siente que es superior y mejor que los otros hombres. Pero Jesús está diciendo que la justicia de los hombres, si no fuera mayor que la de ellos, no entrarían al reino de los cielos. Aleluya, santo es el Señor. Entonces, como el deseo de ellos era satisfacer las demandas de la ley, esa era la finalidad concreta de los fariseos y de los escribas. Entonces entendemos que debemos mostrar gratitud en un amor eterno y no como ellos estar pensando en satisfacer estas necesidades de la ley, sino mostrar una gratitud por el amor que hemos recibido en Cristo. Esa debe ser nuestras motivaciones y la demanda de ese amor. La demanda de ese amor es eterno y que no habrá, cuando tenemos ese amor, no habrá cabida en nosotros para amar los deseos que pretendan tomar dominio de nuestra vida. Y este es el gran principio de los mandamientos. ¿Me escucha? Este es el principio de los mandamientos de Dios. Vivir en ese amor, en el amor que hemos recibido en Cristo, la salvación que el Señor nos ha dado. Por eso, cuán difícil era para aquellos hombres poder escuchar a Jesús, si no solamente miraban a Jesús como un quebrantador de la ley, que quebrantaba la ley porque no se lavaba las manos, quebrantaba la ley porque un día sábado estaba haciendo actividades que eran normas establecidas, que eran totalmente prohibidas por ley, según ellos, porque era lo minucioso que en lo que habían acabado la ley. Santo es el Señor. Y en esto, tocante a esto, el apóstol Pablo dice lo siguiente, dice, en esto pensar. Mira qué hermoso, porque en el mandamiento de Dios se va desglosando en estas palabras, dice, y en esto pensar, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza,
En esto pensad. Ahí se va desglosando el mandamiento de Dios, el amor de Cristo en la vida de cada creyente. Aleluya. Cristo es el fin de la ley. La ley que persiguió a los hombres generación tras generación, porque les era imposible poder cumplirla, siendo reos en forma continua de ella. Pero cuando Jesús vino, la ley encontró su fin en él. Santo es el Señor, como persecutora, porque la ley estaba persiguiendo al transgresor. Pero cuando Jesús vino, la ley se detuvo, porque no había en él de ninguna manera nada que ameritara que la ley lo persiguiera. Mire, los pueblos que se alinean en la ley viven en paz. Santo es el Señor. Entonces, de la manera que ellos se alinean y pueden vivir en paz, encontramos que Jesús es nuestra paz. Él vino ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos alinearnos con Dios, para que pudiéramos tener una relación perfecta, una relación correcta, una dirección no equivocada para acercarnos a Dios constantemente. Aleluya. Jesús es aquella paz prometida. En Él no se halló falta, no se encontró pecado que la ley requiriera para poder sentenciarle. Porque sigo diciendo, la ley necesita encontrar al transgresor de la misma, pero en Jesús no estaba. Jesús no era transgresor para poder sentenciarle. Él quiso. No fue el hombre que lo llevó, sino Él quiso hacerse pecado por nosotros. Como dice la Escritura, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No olvide usted esto y guárdelo en su corazón. Téngalo muy dentro de su corazón, porque dice que el que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso la ley no culmina, la ley es eterna. El mismo Jesús lo dice en sus labios, hablando, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y nosotros en Cristo somos declarados sin culpa. Sepa usted que la ley no nos persigue, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos. La ley no nos persigue, diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es una pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Imagínense, nosotros en Cristo, la ley ya no nos persigue. La ley que persiguió a los hombres generación tras generación, porque fueron transgresores, en Cristo encontró su fin. Él no era meritorio de falta, Él no fue meritorio de ninguna falta. La ley no podía acusarle de nada. Él se hizo pecado por nosotros para poder cubrir aquello, cubrir lo que exigía la ley. Aleluya, santo es el Señor para siempre. Por eso, según ellos, el Jesús quebrantó la ley. ¿Cuál ley? La ley de los judíos, la que llamaban ley, y que según ellos, vuelvo a decir, para ellos tenían un sinnúmero de situaciones que Jesús las había pasado por alto. Si al principio, cuando Jesús llegó, empezaron a tener una simpatía con Él, porque consideraron que era un hombre de gran carácter, un hombre de bellas palabras, un hombre de gran capacidad e inteligencia, un hombre con un mensaje profundo, que se sintieron atraídos. Pero cuando Jesús empezó a mostrar lo que era en principio la ley, ellos se sintieron tocados y ofendidos, porque Jesús, según ellos, pasaba por sobre las reglas que Dios había establecido, y no eran normas que Dios había establecido, en las que ellos a través de los años habían desmenuzado, pasando horas, pasando días, pasando meses en discusión con respecto
a tantas circunstancias, tantas áreas de la vida, y en cada una de ellas tenía que haber una norma, tenía que haber una regla para que el hombre no ofendiera a Dios, para que el hombre no le falle a Dios, pero se transformaron en esclavos. Y Jesús lo que vino a dar libertad al oprimido, darle libertad al cautivo, mostrarle realmente el espíritu de la ley y lo conocieran a través de sus labios. Y la única forma, el mismo Dios presentándose, aquel que estableció la ley, aquel que señaló la ley, el mismo Dios mostrando cómo se debe vivir esta ley. Santo sea el Señor para siempre. Eso es lo que hizo en nosotros. Al llegar a nosotros mostró su ley y nos ha enseñado a conducirnos, nos ha enseñado a vivir en ella, que es tan diferente ser un legalista, tan diferente ser una persona esclava de normas y reglas establecidas por los hombres. Aleluya. Es tanto que cuando nosotros leemos las Escrituras, encontramos que cuando Jesús fue crucificado, para ellos simplemente un hombre que había quebrantado sus leyes estaba pagando. Simplemente un hombre que había pasado por encima de las reglas y normas que según ellos Dios había establecido, ahí estaba pagando justamente en la cruz. Y no era eso lo que estaba haciendo Jesús. Después de mostrar las normas o lo que era el espíritu de la ley, mostrarlo a los hombres, pagó el precio para que los hombres pudieran entrar en él. No tratar de darle cumplimiento a la ley o las demandas de la ley y seguirlas para darle cumplimiento a ellas, sino en Cristo, moverse en Cristo, vivir en Cristo. Santo es el Señor. Para los escribas, todas estas normas extraídas del mandamiento eran consideradas como lo que Dios quiso decir, deducir lo que Dios quiso decir, y así lo interpretaban, y contraviniendo abiertamente en el espíritu de la ley, lo que Dios había establecido desde un principio. ¿No le reclama Jesús? Han dejado la justicia y la misericordia de lado, porque la justicia y la misericordia no tenía lugar en aquellas normas y reglas que ellos habían establecido. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Como decía un abogado, lo siguiente, una coma y un acento va a hacer la diferencia en las discusiones. Mire, tan solo una coma y un acento va a cambiar el sentido del mensaje. Eso escuchaba de un abogado para todas las discusiones que ellos tienen con respecto a la defensa y entablar una defensa en algún acusado. Una coma y un acento cambian todo el sentido, y eso es lo que hicieron ellos. Ellos fueron cambiando el sentido de lo que era la ley en primer lugar. Aleluya, santo es el Señor. Por eso debemos mostrar gratitud en forma constante. Debemos mostrar gratitud en forma constante a Dios por darnos, ¿a quién? Al amado del cielo, a Jesucristo. Él nos entregó. Entonces, vive la ley de Dios en su amor. La estás viviendo a diario, te mueves en ella, te gozas en ella. Recuerda que Dios siempre demandará de ti un servicio basado en el amor y entrega a Él. Eso es lo que Dios te demandará cada día, y un cuidado permanente por tus semejantes, una atención por ella, donde se centra la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y a tu semejante y a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Y ahí se encierra la ley. Aleluya. Por ser, ¿no fue lo que le dijo Dios a Caín? ¿No fue eso lo que le dijo? Recuerda la frase que Jesús, cuando habla con Caín, le dice: ¿dónde está tu hermano? Pregunto yo, ¿tienes cuidado de tu hermano? Recuerda que si dices amar a Dios, es porque también estás amando a tu semejante. Recuerda que es una regla general,
una regla establecida por Dios. Amarle a Él y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Te debe ser muy familiar esto. Te digo en forma constante, si no lo era, ahora debe ser muy familiar esto en tu vida. Santo sea el Señor. Mira, si nosotros colocamos como ejemplo a un padre de familia, pero un padre de familia en Cristo, ese padre de familia no tiene que dar una cátedra de cómo ser padre. ¿Me estás escuchando? Aquel padre que está en Cristo no debe estar preocupado de dar una cátedra de cómo ser padre. Tan solo con su ejemplo ya está enseñando. Primeramente a sus hijos, y también sus hijos de aquel ejemplo aprenderán, y los hijos de los hijos aprenderán también de los hijos del Padre. Y todos tendrán una enseñanza. ¿Por qué? Porque tendrán la aplicación del mensaje, la aplicación de la palabra. Por eso un padre en Cristo, todo lo que hace, lo hace en función del amor a Dios. Y esa conducta es la que miran sus hijos. Y esa es la conducta que mirarán los hijos de los hijos también y serán enseñados por ella. Te digo porque es fácil ponerse a dar una charla sobre cómo ser padre o sobre qué debe hacer un padre para guiar a sus hijos cuando tenemos atrás una familia destruida, hijos hechos pedazos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el espíritu de la ley, no hemos entendido el espíritu del mandamiento, como no lo entendían los fariseos y los escribas. No podían entender esto, y aunque lo desmenuzaron en una cantidad de normas y reglas, seguían sus vidas tan tristes y amargas, porque vivían preocupados. ¿De qué manera hacían esto? ¿Con la izquierda o con la derecha? Imagínense, qué terrible tener cuidado de aquellas cosas para no ofender a Dios. ¿Y el espíritu de la ley? ¿Dónde quedó? Por eso un padre de familia lo hace con su ejemplo. Un padre cristiano lo hace con su ejemplo. De igual manera, como dice la Escritura, la mujer que edifica su hogar, la mujer sabia que edifica su hogar, no lo hace como algo que le ha sido impuesto, sino lo hace en amor. Imagínense todas las actividades, en todas las áreas que puede desenvolverse, sin considerar que es una carga, sino que todo es realizado con amor. Y de igual manera los hijos cuando honran a los padres, también deben hacerlo de la misma manera, no porque tengan un compromiso que cumplir, sino por amor a aquellos que le han dado la vida, el cuidado y la protección, y el permanente estar vigilando de aquellos padres para poder cumplir no el mandamiento como una regla que seguir para que Dios no se moleste, sino por amor a aquellos que Dios les ha puesto por delante. Santo es el Señor. Aleluya. Mas cualquiera, dice Jesús, que los haga y los enseñe, cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el cielo. Hacerlo y enseñarlo, ¿cómo? Mostrarlo con la conducta. Dice que en el cielo será llamado grande porque ha entendido lo que es el espíritu de la ley y no se ha ceñido a normas y reglas que lo tienen esclavos, que lo tienen amargado y triste y cuestionándose cada día qué tan amoroso es Dios. Por eso no debes levantarte pensando en tener cuidado de no ofender a Dios, sino levántate pensando cómo agradar a Dios cada día. Si te levantas pensando en no ofender a Dios, tendrás un día triste. Será un día que no brillará el sol en tu corazón. Pero si te levantas con alegría diciendo, Señor, en todas las áreas sé que te voy a agradar.
Sé que tú me vas a guiar y me vas a enseñar y poder vivirlo todo aquel día con alegría. Israel llegó a ser esclavo, literalmente llegó a ser esclavo del legalismo. Jesús le dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, señalando, escuche, que ellos no entraron, aún creyendo que Dios estaba totalmente de acuerdo con todo lo que ellos estaban haciendo. Y Jesús les señala que vosotros mismos no entrasteis, y a los que estaban entrando se los impediste. Fueron colocando estorbos, cargas pesadas, que ni siquiera ellos fueron capaces de levantar con un dedo. Por eso muchas veces la norma que los hombres toman es para otros, que otros la hagan, que otros. Pero aquel que lo está diciendo no quiere hacer caso omiso de ninguna de ellas, porque sabe que son pesadas. Pero cuando enseñamos en base a lo que nosotros hacemos en nuestra vida, en la causa de Cristo, es diferente. Porque estamos mostrando, estamos enseñando a otros cómo debemos conducirnos. Y dice la Escritura que seremos llamados grandes en el cielo. Grandes en el cielo. Por esa actitud seremos llamados grandes en el cielo por vivir la palabra viva y eficaz en nuestro corazón. Aleluya. Jesús hace este reclamo a estos hombres, pero también señala algo que en esta hora quiero poder decirlo, entregarlo con total claridad. Jesús dice, o establece Él un gran principio. Y por favor, no quiero que pierdas detalle en lo que he de decir ahora. Jesús dice lo siguiente, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Dice también, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Mire lo que Jesús está diciendo aquí. Esto es el espíritu de la ley. Jesús se está colocando aquí en primera persona. Él está diciendo que Él tuvo hambre. Está diciendo que Él tuvo sed. Y también sigue diciendo que Él era el forastero, aquel que estuvo desnudo, aquel que estuvo enfermo y también en la cárcel, colocándose en primera persona para señalarle lo siguiente. Porque cada uno de ellos, todas estas reglas, si las pudieran cumplir o si las cumplieran, porque lo está demandando la ley, lo harían satisfaciendo esa demanda, pero no encontrarían a Jesús en ninguna parte de aquello que están haciendo, porque solamente lo estarían haciendo porque la ley nos lo dice. Debemos atender a aquel que tiene hambre, hay que darle de comer al hambriento, y tal vez se dice en forma despectiva. No, porque dice el Señor que debemos dar un vaso de agua porque va a tener retribución. Y no lo estamos haciendo con un sentimiento de amor. Y menos a atender a aquel que va pasando o acercándose a nosotros y es forastero. Tal vez podríamos entregarle algo porque la ley lo está diciendo y debemos cumplir esa demanda. Pero no se encuentra Cristo en aquello. Cristo no está detrás de ello porque Él mismo dice, yo tuve hambre. Entonces todo lo que el hombre debe hacer es pensar que lo hace para Dios mismo, pensar que lo hace para aquel que le salvó, para aquel que entregó su vida, para aquel el cual ni siquiera el Padre escatimó a su Hijo por entregarlo para que nosotros fuésemos salvos. Entonces todo ese amor que nos llena, todo ese amor que nos inunda, lo podemos entregar a otro, atender las necesidades de otro. Y eso es lo que quería Jesús, que cada hombre, en cada acción que hiciera,
encontrar a Jesús mismo, que Él es el que a través de esa necesidad, Él se encuentra. Eso es lo que quería que el Señor, que el hombre pudiera entender. Jesús quiere que le encontremos a Él. Y no porque la ley lo está demandando, no porque la ley lo esté exigiendo. Es una demanda moral, no porque se esté pidiendo, debemos hacerlo, porque no se haría con la intención que Jesús quiere que lo hagamos. No se haría con ese deseo de amor y de cariño y de afecto. Aquí en esto el Señor está diciendo algo grande, y cuando le dicen ellos, ¿y por qué dices tú? Si nosotros nunca te hemos visto hambriento, nunca te hemos visto sediento, nunca te hemos visto desnudo, nunca te hemos visto en la cárcel. ¿Cómo entonces lo hicimos? Porque cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos, dice, me lo hiciste a mí. Escuche, esto debe ser lo que debemos vivir nosotros a diario, en todo momento, porque ese era el espíritu de la ley. Porque en el espíritu de la ley iba implícito inmediatamente la justicia y la misericordia. Y eso es lo que Jesús está hablando de justicia y de misericordia. Si lo hace porque la ley de Cristo está en ti, lo vas a hacer con alegría, con gozo, y en cada acción la estarás haciendo directamente a Dios mismo. Aleluya, santo sea el Señor. Jesús quiere que le encontremos a Él en cada situación de la vida, porque te puede traer tristeza si lo haces solamente porque tienes que cumplir. Es que la ley lo demanda, es que Jesús lo dijo y hay que hacerlo. Imagínate, cada día molesto porque tienes que hacerlo, cada día molesto porque tienes que tender la mano, cada día molesto porque tienes que atender una necesidad, cada día molesto porque alguien a una hora inadecuada va a golpear tu puerta y tienes que levantarte enojado, sin entender que detrás de eso hay una gran necesidad, sin entender que detrás de eso está Cristo mismo golpeando tu puerta para que puedas salir en ayuda, para que puedas atender esa necesidad. Santo es el Señor. Por eso es un gran principio que Jesús establece y quiere que quede grabado en los corazones de sus discípulos. Y todo lo hagan por amor, todo lo hagan por amor, no por una obligación, como el Padre hace todo por amor, por su familia y sus hijos, como la madre también lo hace de igual manera, y como los hijos también cumplen en cada una de sus áreas, por amor y con nobleza de corazón. Aleluya, santo es el Señor. A través de la ley de Cristo que está en mí, ¿qué es lo que hago? Satisfago las demandas de su amor. Todas las demandas de su amor las voy a satisfacer. Todas, porque es por amor. Aleluya. Mira, quiero contarte algo. Y tal vez puedes estar tú viviendo la misma situación. Conocí un matrimonio que tenía una demanda por la ley. La ley decía que debían atenderse las viudas. Claro, esa fue una de las normas establecidas allá en el Sinaí. Las viudas, los huérfanos, el extranjero, el desamparado, debían ser atendidos ellos con amor. Siempre ser misericordiosos con ellos. Este matrimonio tenía ese deseo de constantemente cumplir esa demanda de la ley. Atender a la viuda, atender a los ancianos y acudir y correr en todas sus necesidades, porque creían que haciendo aquello podían ganar su salvación, porque creían que tenían que luchar por su salvación, pelear cada día en cumplir las demandas de la ley para ganarse la salvación. Pero eran personas tristes, personas muy tristes. No había alegría en sus corazones, no había satisfacciones en sus vidas, pero sí creían que al cumplir estas demandas de la ley, Dios tenía que estar muy contentos con ellos.
¿No era el mismo sentimiento que tenían los escribas y los fariseos? Que Dios debía estar muy contento con ellos por lo que hacían. Si eran tan meticulosos, que dice que hasta las hierbas las diezmaban también. Imagínate lo meticulosos que eran, porque querían cumplir en todo la ley, porque así podía Dios estar contento con ellos. Pero vivían tristes, amargos. No irradiaban alegría en sus corazones. Consideraban que todos los demás estaban perdidos y eran los únicos que tenían un lugar seguro en Dios. Pero Jesús les dijo que ellos, a través de todas estas cosas que han hecho, ninguno de ellos había entrado. Solamente eran estorbo para que otros entraran. Aleluya. Por eso, no vas a encontrar satisfacción cuando colocas la ley por delante y dices que tengo que cumplirla. ¿No es lo mismo que estamos viviendo? Mira ahora en este tiempo, ve. ¿Cuánta gente lucha por no colocarse una mascarilla? Porque la ley dice, tienes que andar con una mascarilla para no infectar a otros, porque este virus que anda suelto puede contagiar a otros. ¿Cuánta gente molesta, enojada, no quiere andar con ella? Porque la ley se lo demanda. Y no quiere, y lucha, y lucha. Otros, ¿qué es lo que hacen? Porque tienen amor en sus corazones, lo hacen. Porque la ley lo dice. Y tan solo lo hacen. Lo hacen, no luchan. No luchan con ella. No dicen el por qué. Y no tratan de buscar causales para justificar sus acciones. Simplemente lo hacen con alegría en sus corazones. La ley lo dice y lo hacen, lo cumplen. ¿No fue lo que Jesús hizo? ¿No cumplió todo con alegría? Y no porque venía a cumplir las demandas de la ley, porque la ley era Él, sino por amor, porque Él era amor, Él es amor. Aleluya, aleluya. No encontraron ellos a Cristo en ninguna de sus acciones, porque lo único que querían era satisfacer las demandas de la ley. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás ahora? Ahora tal vez podrás reflexionar si realmente servías a Dios por amor o por miedo de no cumplir sus demandas. ¿No has reflexionado frente a eso? Ahora que ya no has acudido a los templos porque están cerrados, ¿estás reflexionando si cuando acudías los hacías por miedo? Tal vez por miedo, porque Dios se podía molestar. Si no hacías de esta y de esta forma lo que Él estaba pidiendo y querías cumplir cada una de sus demandas, pero no tenías alegría. ¿Cuántos de ustedes que van a escuchar este mensaje ahora están tristes hasta los huesos, amargados hasta los huesos y enojados tal vez con Dios? Porque le reclaman diciendo, Señor, pero hacía esto y lo otro por ti. ¿Cuántas cosas no entregué para tu obra? ¿Pero lo hiciste porque la ley lo pedía? ¿O porque lo hiciste porque el amor de Cristo llenó tu corazón? Que lo único que querías, hacer tantas cosas por aquel que te había salvado. ¿No tendrás tiempo ahora de reflexionar si servías a Dios por amor o por miedo de no cumplir sus demandas? Si era por amor que servías a Dios, sé que eres un cristiano feliz. Eres feliz en todas las áreas de tu vida, porque no estás sujeto al cumplimiento de las demandas de la ley, sino que todo lo que haces, lo haces por amor a aquel que dio la vida por ti. En esta hora reflexiona si Jesús dejó bien claro que todo lo que hacemos, si lo hacemos por amor, lo vamos a encontrar a Él. Si lo hacemos por satisfacer la demanda de la ley, nunca encontraremos a Jesús detrás de aquello. Pero si lo hacemos por amor, considera que a Jesús siempre lo vas a encontrar y siempre tendrás la satisfacción de haber hecho algo, aunque sea muy pequeño y tal vez muy insignificante, pero lo hiciste con gratitud en tu corazón. Que Dios te bendiga en esta hora grandemente y bendiga su palabra en tu corazón.
Padre Santo, te alabo en esta hora porque eres bueno. Bendigo tu nombre porque eres maravilloso. Señor, tú quieres que vivamos el espíritu de la ley y no vivamos ceñidos a reglas y normas que lo único que producen es tristeza, porque es imposible poder cumplirla, es imposible poder hacerla. Pero cuando estamos en Cristo, cuando estamos en ti, moviéndonos en tu amor, nos trae alegría, nos trae gozo, nos trae contentamiento. Que tus hijos en esta hora puedan reflexionar. Aquellos que están tristes es porque han hecho solamente el cumplimiento de demandas de la ley, pero aquellos que están contentos y felices es porque han vivido plenamente, Señor, la vida en ti y la siguen viviendo. Bendice, Señor, tu palabra en cada corazón, en cada vida. Señor amado, sé que nos has hablado y nos has enseñado lo que es realmente, Señor, el espíritu de la ley, este mandamiento que tú entregaste. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La gloria siempre para Él. Que Dios te bendiga grandemente. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo
lo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso.